En la oscuridad absoluta de una tumba sellada hace 3000 años, un corazón yace sobre una balanza de oro, enfrentado a una pluma. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Mientras las estrellas giran sobre nosotros en este domingo de noviembre, nos preparamos para descender a las arenas del antiguo Egipto, donde la muerte no era un final, sino el comienzo de la verdadera aventura. Hace más de 4500 años, a orillas del Nilo, una civilización desarrolló algo extraordinario. Un mapa detallado del más allá. No era simplemente una creencia religiosa. Era un manual de instrucciones, una guía práctica para navegar los peligros del reino de los muertos. Los egipcios llamaron a estos textos Libro de la Salida al Día. Nosotros los conocemos como el Libro de los Muertos, pero esta colección de conjuros, oraciones y rituales representaba algo mucho más profundo: la convicción absoluta de que la muerte podía ser vencida, que el espíritu humano era eterno y que con el conocimiento adecuado, cualquier alma podía alcanzar la inmortalidad. Esta noche atravesaremos las 12 puertas del inframundo egipcio. Conoceremos a los dioses que juzgaban a los muertos y los demonios que acechaban en las sombras. Descubriremos cómo un simple campesino podía aspirar a la eternidad que antes estaba reservada solo para faraones. Veremos cómo estos antiguos textos evolucionaron durante 3000 años, reflejando los miedos, esperanzas y revoluciones de una de las civilizaciones más longevas de la historia. Así que acomódate en la penumbra, cierra los ojos si lo deseas y prepárate para un viaje al corazón mismo de la espiritualidad egipcia, porque esta noche nosotros también cruzaremos al otro lado. El año es aproximadamente 2600 a.C. En la ciudad de Menfis, capital del Imperio Antiguo, el faraón Khufu, constructor de la Gran Pirámide, acaba de morir. Su cuerpo, perfectamente preservado mediante un proceso que ha tomado 70 días, descansa en un sarcófago de granito rojo. Las paredes de su cámara funeraria están completamente desnudas. No hay un solo jeroglífico, ni una sola oración. Solo silencio pétreo. Pero en la mente de los sacerdotes que sellan la tumba, existe algo poderoso. El conocimiento secreto de cómo el faraón, ahora convertido en Dios, navegará el Duat, el reino de los muertos. Este conocimiento no está escrito porque no necesita estarlo. Es exclusivo, es divino. El faraón no es un hombre que se convierte en Dios. Él siempre fue Dios en la tierra y ahora simplemente regresa a su verdadera naturaleza. Los textos que guían su viaje existen solo en las mentes de los sumos sacerdotes, transmitidos oralmente desde tiempos inmemoriales, cuando los dioses caminaban entre los hombres. Avancemos 200 años. Estamos en el año 2300 a.C., en la pirámide del faraón Unas, último gobernante de la quinta dinastía. Algo extraordinario está a punto de suceder. Por primera vez en la historia humana, las palabras sagradas que garantizan la inmortalidad van a ser talladas en piedra. Un sacerdote llamado Imhotep el Joven, heredero de una antigua tradición de sabios, supervisa personalmente la inscripción de jeroglíficos en las paredes interiores de la cámara funeraria de Unas. La luz de las antorchas danza sobre las columnas de texto recién talladas. Son los textos de las pirámides, la colección de literatura religiosa más antigua de la humanidad. Más de 700 conjuros, oraciones e himnos que describen el viaje del faraón muerto hacia las estrellas circumpolares, donde se unirá a los dioses imperecederos. Los escribas han trabajado durante meses, sus cinceles creando un sonido rítmico que resuena en las cámaras de piedra caliza,
Cada jeroglífico es una llave, cada conjuro un arma contra el olvido. Oh Unas, no has partido muerto, has partido vivo, proclama el Conjuro 25. Te elevas hacia el cielo como un halcón, tu plumaje es el de las aves celestiales. Tu Ba, tu alma espiritual, asciende hacia Ra. Pero, ¿por qué ahora? Porque después de siglos de tradición oral, estos conocimientos sagrados se graban en piedra. La respuesta yace en una crisis que sacudió a Egipto hasta sus cimientos. El final del imperio antiguo estaba cerca. El poder absoluto de los faraones comenzaba a resquebrajarse. Los nomarcas, gobernadores regionales, acumulaban riqueza y autonomía. Las certezas divinas se tambaleaban. Según el egiptólogo británico James Allen, los textos de las pirámides representan un intento desesperado de la monarquía por codificar y preservar conocimientos que antes se transmitían solo de sumo sacerdote a sumo sacerdote. Era un acto de conservación ante el caos que se avecinaba, y tenían razón en preocuparse. Para el año 2100 a.C., el imperio antiguo colapsó. Egipto se fragmentó en pequeños reinos guerreros. Fue el primer período intermedio, una época que los propios egipcios recordarían con horror. Las crónicas hablan de hambrunas, de tumbas profanadas, de orden social invertido. Los pobres se han vuelto ricos, los ricos pobres. Lamenta el sabio Ipuwer en sus escritos. Los que no tenían pan, ahora poseen graneros. Los que construían tumbas para otros, ahora yacen en el desierto sin sepultura. Pero de esta catástrofe emergió algo revolucionario. En la ciudad de Tebas, en el Alto Egipto, un nuevo concepto comenzó a germinar entre la nobleza local. Si el faraón podía alcanzar la inmortalidad mediante textos sagrados, ¿por qué no ellos? Porque el conocimiento que garantizaba la vida eterna debía permanecer exclusivo de la monarquía. En la tumba de un nomarca llamado Ankh-Tifi, fechada alrededor del año 2050 a.C., encontramos las primeras apropiaciones no reales de fórmulas antes reservadas para faraones. Son adaptaciones tímidas, modificaciones cuidadosas que evitan ofender a los dioses, pero marcan un cambio sísmico. La democratización de la eternidad había comenzado. Imaginemos ahora el año 1900 a.C. El Imperio Medio se ha consolidado. Los faraones de la 11ª y 12ª dinastías han reunificado Egipto, pero el mundo ha cambiado. En un taller de carpintería en la ciudad de Tebas, artesanos construyen un ataúd rectangular de madera de cedro para un funcionario medio llamado Sepi Sepi. Este hombre no es noble, no es sacerdote. Es simplemente un administrador de graneros, un burócrata del gobierno provincial. Sin embargo, cuando los artesanos terminan su trabajo, el interior del ataúd está completamente cubierto de jeroglíficos. Son los textos de los sarcófagos, descendientes directos de los antiguos textos de las pirámides, pero ahora accesibles a una clase media emergente. Más de 1000 conjuros diferentes han sido catalogados por los arqueólogos, algunos copiados de las antiguas pirámides, otros completamente nuevos, adaptados a las necesidades espirituales de una sociedad más compleja. Conozco ese campo de los juncos donde las espigas tienen 5 codos de altura, dice el Conjuro 110, uno de los más populares del periodo. Allí araremos, cosecharemos, comeremos y beberemos. Haremos todo lo que solíamos hacer en la tierra, pero sin fatiga, sin enfermedad, sin muerte. Los textos de los sarcófagos incluyen algo ausente en las versiones reales anteriores: mapas detallados del Duat, el libro de los 2 caminos, descubierto en ataúdes de la necrópolis de Deir el-Bersha. Deir el-Bersha es esencialmente el primer atlas del más allá.
Muestra dos rutas, una por tierra y otra por agua, que el difunto debe seguir. Enumera los nombres de guardianes demoníacos que custodian las puertas. Proporciona las palabras mágicas exactas que deben pronunciarse en cada portal. Retrocede, demonio de rostro torcido. Debe gritar el alma al encontrarse con el guardián de la tercera puerta. Conozco tu nombre secreto. Eres el que mastica huesos. Pero yo soy más poderoso que tú, porque conozco las palabras de poder que Ra pronunció en el principio de los tiempos. Esta es magia simpática en su forma más pura. Conocer el nombre verdadero de algo es tener poder sobre ello. Los egipcios creían que cada ser, cada objeto, cada concepto tenía un nombre secreto. Conocer ese nombre era controlarlo. Los textos de los sarcófagos son, en esencia, una enciclopedia de nombres verdaderos. Comparemos esto con otras culturas de la época. En Mesopotamia, la muerte era definitiva y sombría. La epopeya de Gilgamesh, escrita aproximadamente en el mismo período, describe el inframundo como la casa de la oscuridad, donde el polvo es su comida y el barro su sustento. Los muertos son sombras miserables que envidian eternamente a los vivos. No hay esperanza de transformación ni posibilidad de juicio justo. Eres noble en vida, eres una sombra noble en muerte. Eres esclavo en vida, eres sombra esclava eternamente. En China, durante la dinastía Shang, contemporánea al Imperio Medio Egipcio, los ancestros se convertían en espíritus que debían ser constantemente apaciguados con ofrendas. Pero no existía un concepto claro de recompensa o castigo basado en la conducta moral. El más allá era simplemente una continuación de las jerarquías terrestres. Los egipcios, sin embargo, estaban desarrollando algo radicalmente diferente. En los textos de los sarcófagos aparece por primera vez el concepto del juicio moral. No basta con conocer los conjuros correctos. No es suficiente con poder pagar un buen ataúd. El difunto debe declarar su inocencia ante un tribunal divino. No he matado, no he ordenado matar, no he causado sufrimiento a ningún hombre, proclama la confesión negativa, un texto que aparece en algunas versiones de los textos de los sarcófagos y que se volverá central en períodos posteriores. Es una lista de 42 pecados que el difunto jura no haber cometido. Cada declaración se dirige a un juez divino específico. Esta evolución moral es extraordinaria. Los primeros textos de las pirámides se centran casi exclusivamente en la transformación mágica del faraón en Dios. Los textos de los sarcófagos, en cambio, introducen responsabilidad ética. La inmortalidad comienza a depender no solo del conocimiento esotérico y los recursos materiales, sino también del comportamiento en vida. El sacerdote y escriba Amenemhat, cuyo ataúd fue descubierto en la necrópolis de Asiu y data del año 1800 a.C., dejó inscrito un texto revelador: he dado pan al hambriento, agua al sediento, ropa al desnudo. He sido juez justo entre dos contendientes. No he dicho falsedad. No he hecho el mal. Por eso mi nombre perdurará. Por eso los dioses me recibirán. Aquí vemos la semilla de lo que se convertirá en el corazón del libro de los muertos. La creencia de que las acciones importan, de que existe una justicia cósmica, de que los dioses recompensan la virtud y castigan el vicio. Pero el Imperio Medio también colapsaría. Alrededor del año 1650 a.C., los hicsos, un pueblo semítico del Levante, invadieron el delta del Nilo. Establecieron su propia dinastía. Egipto se fragmentó nuevamente. Y nuevamente, de la crisis surgió transformación espiritual.
El año es 1550 a.C. En la ciudad de Tebas, capital del renacido Egipto, bajo la 18ª dinastía, un escriba llamado Mayherperi trabaja concentrado en su taller. No está tallando piedra. No está pintando las paredes de una tumba. Está escribiendo sobre papiro, el papel hecho de juncos del Nilo. Sus pinceles, mojados en tinta negra y roja, se deslizan sobre la superficie beige creando columnas de jeroglíficos cursivos. La escritura hierática, el aroma del papiro fresco, se mezcla con el de las resinas utilizadas en las tintas. A través de la ventana abierta se escucha el murmullo del mercado tebano, los gritos de los vendedores, el rebuznar de los burros. Pero Mayherperi está completamente absorto. Está creando algo que cambiará la eternidad. Un rollo portátil de textos funerarios que cualquier egipcio con recursos modestos podrá comprar y llevar a su tumba. Es el nacimiento del libro de los muertos tal como lo conocemos. La transición de los pesados ataúdes de madera cubiertos de textos a los ligeros rollos de papiro fue una revolución tecnológica con profundas implicaciones espirituales. Ahora, los conjuros que garantizaban la inmortalidad podían ser producidos en masa, relativamente hablando. Los escribas podían preparar versiones estándar, dejando espacios en blanco para insertar el nombre del comprador. Era democratización mediante industrialización. Imaginemos a una mujer llamada Mutnab, esposa de un pescador próspero del delta. Cuando su marido muere inesperadamente tras una fiebre, ella se dirige al mercado de Memphis. Allí, en un pequeño puesto entre vendedores de amuletos y aceites funerarios, encuentra a un escriba que le ofrece varios rollos de papiro. Algunos son elaborados, con viñetas pintadas en colores brillantes que muestran escenas del juicio de Osiris. Otros son más modestos, solo texto en tinta negra sobre papiro sin decorar. ¿Cuánto por uno con imágenes?, pregunta Mutemnob. El escriba examina sus ropas, calcula su capacidad de pago. 3 deben de plata, responde. Es casi todo lo que ella ha ahorrado. ¿Y sin imágenes? Media deben. Mutemnob vacila. Su marido era un buen hombre, merece lo mejor, pero también tiene hijos que alimentar. Finalmente elige un término medio. Un rollo con textos estándar y una sola ilustración, la del corazón siendo pesado en la balanza. El escriba toma su pincel, moja la punta en tinta fresca y cuidadosamente inscribe el nombre del difunto en los espacios preparados. Osiris el pescador Amenhotep. Amenhotep, justificado de voz, escribe una y otra vez a lo largo del rollo. Este título, justificado de voz, o Maakeru, es crucial. Significa que el difunto ha sido juzgado y encontrado inocente. Al escribirlo en el texto, se está predeterminando mágicamente el resultado del juicio divino. Es una apuesta audaz con la justicia cósmica. Los egiptólogos han catalogado aproximadamente 200 conjuros diferentes que aparecen en diversos manuscritos del Libro de los Muertos. Ningún rollo individual contiene todos los conjuros. Los compradores seleccionaban los que consideraban más importantes o los que podían pagar. Algunos conjuros eran universalmente populares, otros extremadamente raros. El Conjuro 6, por ejemplo. Para hacer que los Ushebdis trabajen para uno en el reino de los muertos, aparece en casi todos los rollos. Los Ushebdis eran pequeñas figurillas de cerámica o madera que se colocaban en la tumba. El conjuro las animaba mágicamente para que realizaran el trabajo manual que pudiera requerirse del difunto en el más allá. Después de todo, los campos de los juncos eran un paraíso agrícola. Alguien tenía que arar y cosechar. Mejor que fueran los Ushebdis que el difunto mismo. El conjuro 30b.
para evitar que el corazón testifique contra uno, era absolutamente esencial. El corazón, según los egipcios, era la sede de la conciencia, la memoria y la moralidad. En el salón de las dos verdades, el corazón del difunto se colocaba en una balanza. En el otro platillo, la pluma de Maat Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón, pesado por los pecados, era más pesado que la pluma, era devorado por Amit, la devoradora, un demonio con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo. El alma era aniquilada eternamente. Pero aquí está el aspecto inquietante. Los egipcios temían que el corazón, testigo de todos sus actos, pudiera traicionarlos. Incluso si habían llevado una vida mayormente virtuosa, ¿qué pasaba con esos momentos de debilidad? Esa vez que engañaste a un cliente, cuando hablaste mal de un amigo, el corazón lo recordaba todo. Por eso el conjuro 30B era crucial. Oh corazón mío de mi madre, oh corazón mío de mis transformaciones, no te levantes contra mí como testigo, no te opongas a mí en el tribunal, no te inclines contra mí ante el guardián de la balanza. Tú eres Mika, que está en mi cuerpo, el creador que hace prósperos mis miembros. No hagas que mi nombre apeste ante los dioses que hacen a los hombres. Es una súplica desesperada a la propia conciencia. Esencialmente, el difunto está rogando a su corazón que olvide o minimice sus transgresiones. Algunos críticos modernos han interpretado esto como hipocresía, una forma de engañar al juicio divino, pero también puede verse como el reconocimiento profundamente humano de nuestra complejidad moral. Somos más que nuestros peores momentos. El conjuro 30B es una petición de misericordia, de que se nos juzgue por la totalidad de nuestra vida, no solo por nuestros errores. El egiptólogo alemán Jan Assmann argumenta que el libro de los muertos representa la primera articulación sistemática de una ética individual en la historia humana. A diferencia de los códigos legales anteriores, como el Código de Hammurabi, que se centran en crímenes públicos y castigos terrenales, el Libro de los Muertos trata sobre la responsabilidad moral interna. Se ocupa de pecados que quizás nadie más conoce. La codicia en el corazón, la envidia no expresada, la mentira pequeña que nadie descubrió. Viajemos ahora al año 1350 a.C., al reinado del faraón Amenhotep III. Egipto está en su apogeo imperial. Controla territorios desde Nubia hasta Siria. Las riquezas fluyen hacia Tebas. Los templos se expanden. Y la producción de libros de los muertos alcanza niveles industriales. En el scriptorium del templo de Karnak, 30 escribas trabajan simultáneamente. Cada uno tiene una especialidad. Algunos copian textos estándar con rapidez mecánica. Otros son artistas que pintan las viñetas coloridas. Los más hábiles se reservan para los encargos de la élite. Rollos personalizados de 20 metros de largo, con conjuros especialmente seleccionados y decoraciones exquisitas. Uno de estos escribas maestros es Ani, cuyo propio libro de los muertos, creado probablemente por colegas tras su muerte, fue descubierto en 1888 después de Cristo y ahora reside en el Museo Británico. Es uno de los ejemplos más completos y hermosos que sobreviven. Tiene casi 24 metros de largo y contiene 86 conjuros diferentes con viñetas magníficamente pintadas. Al examinar el papiro de Ani, vemos su viaje espiritual desplegarse visualmente. En una escena, Ani y su esposa Tututu harán campos dorados en el paraíso. En otra, Ani adora a una procesión de dioses. Ra-Horakhti, Osiris, Anubis, Horus. Cada dios es identificado por su nombre y epíteto. Anubis, señor de la tierra sagrada, el que está sobre su montaña. Osiris, señor de la eternidad, rey del reino de los muertos. Pero la escena central,
La imagen que define todo el concepto es el juicio. Anubis, el dios con cabeza de chacal, guía a Ani hacia el salón de las dos verdades. La sala es vasta, sus columnas decoradas con jeroglíficos de poder. En el centro, la balanza dorada. Anubis coloca cuidadosamente el corazón de Ani en un platillo. La pluma de Maat descansa en el otro. Ani observa, congelado entre esperanza y terror. Sentado en un trono elevado, Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, observa impasible. Su piel es verde, color de la vegetación renacida. Sostiene el cayado y el mayal, símbolos de autoridad real. Junto a él están sus 42 jueces divinos, cada uno responsable de evaluar un pecado específico. Thoth, el dios con cabeza de ibis, escriba divino, está de pie junto a la balanza, con su paleta de escritura lista. Su trabajo es registrar el veredicto. Detrás de la balanza acecha Amit, la devoradora, con las fauces abiertas, esperando. Ani comienza su declaración de inocencia. No he cometido iniquidad contra los hombres. No he maltratado al ganado. No he pecado en el lugar de la verdad. No he conocido lo que no debería conocerse. No he hecho mal. No he hecho trabajar para mi beneficio más allá de lo necesario. Mi nombre no ha llegado a los oídos del piloto de la barca sagrada. No he blasfemado contra un dios. No he causado pobreza. No he hecho lo que los dioses detestan. No he calumniado a un sirviente ante su amo. No he causado dolor. No he causado hambre. No he hecho llorar. No he matado. No he ordenado matar. No he causado sufrimiento a nadie. La letanía continúa. 42 declaraciones de inocencia ante 42 jueces. Es exhaustiva en su detalle. Cubre crímenes obvios como asesinato y robo, pero también transgresiones morales sutiles. Causar llanto, ser impaciente, elevar la voz innecesariamente. La balanza permanece en equilibrio perfecto. El corazón de Ani pesa exactamente lo mismo que la pluma. Es justificado de voz. Thoth registra el veredicto con su pluma de caña. Horus, el dios con cabeza de halcón, hijo de Osiris, toma la mano de Ani y lo conduce ante su padre. Mira, proclama Horus, he traído ante ti a Ani. Su corazón ha salido verdadero de la balanza. No ha pecado contra ningún dios ni diosa. Thoth lo ha juzgado según el decreto pronunciado. Que se le dé pan y cerveza de la mesa de Osiris, que sea como los seguidores de Horus para siempre. Osiris asiente. Ani ha alcanzado la inmortalidad. Pero detengámonos aquí. ¿Qué nos dice esta escena sobre los valores egipcios? Primero, que la justicia es universal e imparcial. Ani es un escriba, un funcionario, pero es juzgado por los mismos estándares que un campesino o un rey. Los dioses no muestran favoritismo. Segundo, que la moralidad importa más que el ritual. Ani ha comprado un hermoso libro de los muertos. Conoce todos los conjuros, pero si su corazón estuviera pesado por el mal, nada de eso le salvaría. Tercero, que existe una continuidad entre la vida terrena y la celestial. El paraíso egipcio no es un reino de ociosa contemplación, sino de trabajo significativo sin sufrimiento. Comparemos nuevamente con otras tradiciones. En la Grecia micénica contemporánea, el más allá homérico es sombrío. Incluso el gran Aquiles declara en la Odisea que preferiría ser un esclavo vivo que un rey entre los muertos. No hay juicio moral, no hay esperanza de transformación. El Hades es una existencia disminuida para todos. En las tradiciones védicas de la India, que comenzaban a formalizarse en este mismo período,
El karma determina el renacimiento, pero el concepto de un juicio divino personal está ausente. Tus acciones tienen consecuencias mecánicas, casi automáticas, que determinan tu próxima vida. No hay un momento de rendir cuentas ante una corte divina. Los egipcios, en cambio, creían en la agencia personal, la responsabilidad individual y la posibilidad de transformación a través del conocimiento y la rectitud moral. Es notable cuán moderna suena esta visión. Estamos en el año 1200 a.C., en la ciudad de Deir el-Medina. Deir el-Medina, el pueblo de los trabajadores que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes. Es una comunidad peculiar, alfabetizada en un grado inusual para su clase social. Estos hombres, aunque son artesanos y obreros, saben leer y escribir. Tienen acceso directo a los textos sagrados que copian e ilustran para los faraones, y aplican ese conocimiento a sí mismos. Un trabajador llamado Ja ha estado ahorrando durante años. Su tumba, aunque modesta comparada con las de los faraones, está cuidadosamente preparada. Contiene su libro de los muertos, personal, creado en colaboración con un colega escriba durante los descansos del almuerzo, intercambiando trabajo por trabajo. El rollo de Ka tiene una particularidad. Incluye conjuros extremadamente raros que normalmente solo aparecen en tumbas reales. El conjuro 64, por ejemplo, para conocer los capítulos de la salida al día en una sola expresión. Es un metaconjuro, un conjuro sobre conjuros. Supuestamente, al recitar este único texto, el difunto obtiene el poder de todos los demás textos del libro. Es el equivalente a tener una llave maestra. Este es un gran secreto, advierte el texto. No dejes que lo vea ningún ojo excepto el tuyo. No permitas que ningún oído lo escuche excepto el tuyo. Que nadie lo conozca excepto tú y el sacerdote lector que te introduzca en los misterios. Pero aquí está Ka, un simple albañil, con este secreto escrito en su papiro personal. Es democratización del conocimiento esotérico en su forma más extrema. Los guardianes del misterio han perdido el control. Exploremos algunos de los conjuros más fascinantes y lo que revelan sobre la cosmología egipcia. El conjuro 125 es sin duda el más famoso, la confesión negativa y el juicio ante Osiris que ya hemos visitado. Pero examinémoslo más profundamente. Las 42 declaraciones no son arbitrarias. Cada una corresponde a un nomo, una provincia administrativa de Egipto. Es como si el difunto estuviera siendo juzgado por representantes de cada rincón de la tierra que habitó. Oh, devorador de sombras, que saliste de la cueva, no he robado, dice la primera declaración. Oh, abrasador de llamas, que saliste de Ker Aha, no he matado, proclama la segunda. Cada juez tiene un nombre descriptivo y un lugar de origen. Es geografía sagrada mezclada con teología moral. El conjuro 126 complementa el anterior. Es la confesión positiva, donde el difunto no solo niega el mal, sino que afirma el bien realizado. He dado pan al hambriento, he dado agua al sediento, he vestido al desnudo, he proporcionado una barca al náufrago. Es interesante que proporcionar transporte se considere un acto de caridad fundamental. En una civilización construida alrededor del Nilo, la capacidad de cruzar el río podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El conjuro 15 es una serie de himnos a Ra, el dios Sol. Estos himnos se recitaban idealmente al amanecer, el momento en que Ra emergía victorioso de su batalla nocturna contra Apep, la serpiente del caos que intentaba devorar la barca solar cada noche. Alabanzas a ti, Ra, cuando te elevas. Brillante es tu disco en el horizonte. Los vientos del norte son dulces ante tu rostro. Has creado todas las cosas que son.
Cuando abres tus ojos, todo es luz. Cuando los cierras, es la oscuridad. Los dioses son alegres cuando te ven. La tierra celebra cuando tus rayos descienden. Es poesía de altísima calidad, comparable a los salmos bíblicos que se escribirían siglos después. Hay una comprensión profunda de la dependencia total de la vida respecto al sol. Sin Ra, el universo se desintegra en Nun Nun, las aguas primordiales del caos, de las cuales emergió la creación. El Conjuro 154 describe las 7 vacas celestiales y el toro, entidades divinas que proveen sustento eterno al difunto. Cada vaca tiene un nombre poético. La que oculta el rojo de su colina, la señora del universo, la tormenta en el cielo. El toro se llama el toro del oeste, señor de la eternidad. Al conocer sus nombres, el difunto puede pedirles comida y bebida en el más allá. Esto revela algo importante. El paraíso egipcio no es un reino espiritual abstracto, es físico. Se come, se bebe, se tiene sexo, se trabaja la tierra. Es la vida terrena perfeccionada, no trascendida. Los griegos posteriores desarrollarían conceptos de un alma inmaterial que escapa del cuerpo, como de una prisión. Los egipcios, en cambio, querían preservar el cuerpo porque lo necesitaban en la eternidad. El Conjuro 175 es particularmente sombrío. Es un diálogo entre el difunto y Atum Atum, el dios creador. Oh Atum, ¿qué es este desierto al que he venido? No tiene agua, no tiene aire, es profundo más allá de la medida, es negro como la noche más negra, y estoy desamparado aquí. Se lamenta el difunto. Vivirás en él, con paz de corazón, responde Atum. ¿Pero no habrá placeres del amor allí?, pregunta el difunto. Te he dado la transfiguración en lugar del agua, el aire y los placeres del amor. Te he dado paz de corazón en lugar del pan y la cerveza, contesta Atum. El difunto insiste. Pero al final, ¿qué sucederá? Al final dice Atum con solemnidad: yo destruiré todo lo que he creado. La tierra volverá a las aguas primordiales del Nun, como estaba al principio. Entonces yo estaré allí con Osiris, cuando me haya transformado de nuevo en la serpiente antigua, que ningún hombre conoce y que ningún dios contempla. Pero tú estarás conmigo, transformado también, y estaremos juntos por la eternidad. Es apocalíptico, es escatológico. Anticipa el fin del universo mismo, cuando la creación se deshace y regresa al caos primordial. Pero incluso entonces, promete Atum, habrá continuidad. El alma transformada perdurará junto a los dioses más allá del fin de los tiempos. Este concepto es extraordinariamente sofisticado para su época. Muchas religiones antiguas carecen de una visión del fin del mundo. El tiempo es cíclico e infinito, pero aquí los egipcios contemplan la entropía cósmica final y encuentran una respuesta. La transformación espiritual tan completa que sobrevive incluso a la aniquilación del universo material. El Conjuro 82 permite al difunto transformarse en Ptah, el dios creador de Menfis. Me he convertido en Ptah, el que está al sur de su muro, señor de la eternidad. Soy el señor de todo. Soy el que permanece, el que perdura. Mi boca es la boca de Ra. Mis brazos son los brazos de Nun. La idea de que un humano muerto pueda convertirse en un dios mayor es radical. No es simplemente unirse al séquito divino o morar en la presencia de los dioses. Es una fusión ontológica completa. El difunto no adora a Ptah, se convierte en Ptah. Jan Assmann llama a esto
teosis o divinización, un concepto que aparecerá siglos después en el cristianismo oriental, pero que los egipcios ya exploraban en el segundo milenio antes de Cristo. La diferencia es que para los egipcios, la divinización no requiere gracia divina arbitraria. Es alcanzable mediante conocimiento, conocer los conjuros, los nombres, los rituales y conducta moral, pasar el juicio de Osiris. El conjuro 110 describe los campos de Aru. Aru o campos de los juncos, el paraíso agrícola egipcio. El texto proporciona dimensiones precisas. El campo tiene 28.000 codos de longitud y 9.200 de ancho. Es absurdamente específico. ¿Por qué importan las dimensiones exactas del paraíso? Porque para los egipcios, el conocimiento específico es poder mágico. Conocer las dimensiones del paraíso es tener un mapa mental que facilita llegar allí. Es como la diferencia entre saber que existe un lugar llamado París versus conocer su ubicación precisa, sus calles, sus puertas. El conocimiento detallado hace que el destino sea alcanzable. Conozco los nombres de las 7 vacas y su toro, continúa el conjuro. Conozco el nombre de cada campo. Conozco el nombre de la barca que cruza el canal. Conozco el nombre del guardián de cada puerta. Es una letanía de conocimiento que funciona como contraseñas en un sistema de seguridad divino. El conjuro 130 permite al difunto navegar la barca solar de Ra durante su viaje nocturno a través del inframundo. Cada hora de la noche presenta peligros diferentes. En la primera hora, la barca entra en el Duat por el occidente, donde el sol se pone. Las almas benditas saludan a Ra. En la segunda hora, Ra distribuye tierras a los dioses. En la tercera, los espíritus hostiles intentan detener la barca con cadenas de serpientes. La cuarta hora es particularmente peligrosa. Es el dominio de Sokar. Sokar, un antiguo dios de la oscuridad y la necrópolis. La barca debe ser arrastrada por serpientes porque las aguas están demasiado bajas para navegar. Es una región de arenas movedizas espirituales. En la quinta hora, Ra se encuentra con Osiris, quien está temporalmente resucitado. Es un momento de profunda importancia teológica. Ra, el dios solar viviente, y Osiris, el dios de los muertos, se encuentran y reconocen su unidad esencial. Son dos aspectos del mismo principio divino. Vida y muerte, día y noche inseparables. La sexta y séptima horas presentan batallas contra demonios y serpientes. La octava hora es donde Apep, la serpiente del caos, ataca con máxima furia. Pero Ra tiene aliados. Seth, el dios del caos controlado, se para en la proa de la barca y arponia a Apep. Es irónico que Seth, frecuentemente visto como un dios de violencia destructiva, sea el defensor de Ra contra el caos absoluto. Sugiere que incluso la violencia y el conflicto tienen un papel en mantener el orden cósmico. Las últimas 4 horas son de renacimiento gradual. Ra emerge victorioso en la 12ª hora, resucitado como Khepri-He, el escarabajo del amanecer, para comenzar de nuevo su viaje diurno. El difunto que recita el conjuro 130 y conoce los nombres de todas las regiones, todos los guardianes, todos los obstáculos, puede unirse a esta barca. Puede participar en la resurrección diaria de la creación misma. Consideremos la psicología detrás de estos textos. Son profundamente reconfortantes. Afirman que el universo es comprensible, que tiene reglas, que el caos puede ser derrotado mediante conocimiento y virtud. En un mundo sin medicina moderna, donde la muerte podía llegar súbitamente por enfermedad, accidente o violencia, esta certeza era invaluable. Pero también son textos de ansiedad. La cantidad de conocimiento requerido es abrumadora.
Hay cientos de nombres que memorizar, docenas de transformaciones que dominar, innumerables peligros que evitar. El miedo a olvidar un conjuro crucial, a pronunciar mal un nombre divino, a fallar en el momento crítico, debió ser intenso. El Conjuro 162 aborda directamente este miedo, para crear calor bajo la cabeza del difunto. El propósito es mantener el cuerpo momificado caliente, simbólicamente vivo, para que el Cae, doble espiritual, pueda reconocerlo y habitarlo. Pero también incluye la línea: las palabras de poder protegerán tus miembros. Los conjuros harán que tu memoria permanezca contigo para siempre. Es una petición desesperada para no olvidar. En la muerte, cuando el cerebro deja de funcionar, ¿cómo recordará el alma los conjuros que necesita? ¿Cómo pronunciará los nombres si no tiene boca física? Los egipcios resolvían esto escribiendo los textos en el papiro que se colocaba con el cuerpo. El libro de los muertos funciona como memoria externa, un disco duro espiritual que el alma puede consultar cuando falla su propia memoria. El año es 1279 a.C., en el templo de Abu Simbel. Abu Simbel, recientemente completado por el faraón Ramsés II, un ritual extraordinario está teniendo lugar. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, los primeros rayos del sol penetran profundamente en el templo tallado en roca y iluminan las estatuas de los dioses en el santuario interior: Ptah, Amon-Ra y Ra-Horakhti. Y junto a ellos, el propio Ramsés, divinizado incluso en vida. Este es el apogeo del Imperio Nuevo, cuando Egipto domina el mundo conocido y su religión alcanza su máxima complejidad y elaboración. Los libros de los muertos de este periodo son obras de arte extraordinarias. Los más elaborados pueden tener 30 metros de largo, con viñetas que cubren cada centímetro del papiro en pigmentos minerales brillantes: lapislázuli para el azul, malaquita para el verde, ocre para el amarillo y el rojo. Visitemos la tumba de la reina Nefertari. Nefertari, esposa favorita de Ramsés II, descubierta en el Valle de las Reinas. Las paredes de su cámara funeraria son esencialmente un libro de los muertos monumentalizado. Cada escena está pintada con delicadeza suprema. Los colores, después de más de 3000 años, siguen siendo vibrantes. En una pared, Nefertari juega al Senet. Sene, un juego de tablero con un oponente invisible. No es simple entretenimiento. El Senet era considerado un juego simbólico que representaba el viaje del alma a través del Duat. Cada movimiento en el tablero corresponde a un obstáculo superado o una prueba pasada. Ganar el juego significa alcanzar la inmortalidad. En otra pared, Nefertari adora a Osiris, quien está sentado en su trono con su piel verde característica. Detrás de él está Isis, su esposa y hermana, cuyas alas protectoras abarcan toda la escena. La inscripción dice: palabras dichas por Osiris. Te doy permiso para entrar en la tierra sagrada, para que puedas aparecer como una estrella viviente, para navegar en la barca de millones de años, para mezclarte con los espíritus de luz. La teología del período del Imperio Nuevo había alcanzado un nivel de sofisticación que rivalizaba con cualquier sistema religioso en el mundo. Los sacerdotes habían sincretizado múltiples tradiciones locales en una cosmología coherente, aunque compleja. Ra, el dios sol de Heliópolis, se fusionó con Amón, el dios tebano, convirtiéndose en Amón-Ra, rey de los dioses. Osiris, originalmente un dios de la fertilidad agrícola, se transformó en el señor supremo del inframundo. Isis se convirtió en la diosa universal, patrona de la magia, la maternidad y la protección. Horus, hijo de Osiris e Isis,
representaba la monarquía legítima y la victoria del orden sobre el caos. Pero también había dioses menores, cientos de ellos, cada uno con dominios específicos. Sekhmet, la diosa con cabeza de león, controlaba las plagas y las enfermedades, pero también la curación. Thoth era el señor de la sabiduría, la escritura y el tiempo. Anubis guiaba a los muertos. Hathor era la diosa del amor, la alegría y la música. Sobek, con cabeza de cocodrilo, protegía al faraón en la batalla. Cada templo importante tenía su propia versión del libro de los muertos, adaptada a su teología local. En Heliópolis, Ra era supremo. En Tebas, Amón reinaba. En Abidos, Osiris era el foco central. Pero todas estas versiones coexistían pacíficamente. Los egipcios no veían contradicción en que diferentes ciudades tuvieran mitos de creación diferentes. La verdad podía ser múltiple y dependiente del contexto. El egiptólogo Eric Hornung describe esto como genoteísmo, la adoración de un dios como supremo sin negar la existencia o importancia de otros dioses. Es diferente tanto del politeísmo puro, donde todos los dioses tienen estatus igual, como del monoteísmo, donde solo existe un dios. Es un sistema flexible que permite que diferentes perspectivas teológicas coexistan. Durante el reinado del faraón Akenatón, del año 1353 al 1336 a.C., hubo un experimento radical que desafió este equilibrio. Akenatón intentó imponer el culto exclusivo de Atón, el disco solar, eliminando el panteón tradicional. Cerró templos de otros dioses, borró sus nombres de monumentos y se proclamó único intermediario entre Atón y la humanidad. Los libros de los muertos, con sus múltiples dioses y complejos rituales, fueron suprimidos. Akenatón los reemplazó con himnos a Atón, el más famoso de los cuales comparte notables similitudes con el Salmo 104 de la Biblia hebrea, escrito siglos después. Cuando te pones en el horizonte occidental, la tierra está en oscuridad como la muerte. Los hombres duermen en sus habitaciones con las cabezas cubiertas. Ningún ojo ve a otro. Todo su ganado podría ser robado aunque esté bajo sus cabezas, y ellos no lo sabrían. Cuando amaneces en el horizonte, cuando brillas como Atón en el día, disipar las tinieblas. Es poesía hermosa, pero era exclusivista de una manera que ofendía profundamente la sensibilidad religiosa egipcia tradicional. Cuando Akenatón murió, hubo una contrarreacción violenta. Su hijo, Tutankamón, originalmente llamado Tutanjatón, imagen viviente de Atón, cambió su nombre a Tutankamón, imagen viviente de Amón, restaurando los viejos dioses. Los templos fueron reabiertos. Los libros de los muertos volvieron a producirse en masa. Y Akenatón fue borrado de la historia oficial, listado en documentos posteriores simplemente como el hereje o el criminal de Aketatón. Este episodio revela algo crucial sobre el libro de los muertos. Era inseparable de la estructura social y religiosa egipcia. No era simplemente un texto que podía reformarse o simplificarse. Representaba una cosmovisión completa, donde múltiples verdades coexistían, donde lo divino era diverso, donde la magia y la moral se entrelazaban, donde el pasado y el futuro se reflejaban mutuamente. Durante el reinado de Ramsés II, que duró 67 años del 1279 al 1213 a.C., la producción de libros de los muertos alcanzó su pico. Ramsés fue uno de los faraones más prolíficos en construcción.
Erigió más templos, estatuas y monumentos que cualquier otro gobernante. Y cada templo tenía su scriptorium donde escribas producían papiros funerarios. Los precios, según documentos comerciales de Deir el Medina, variaban enormemente. Un rollo básico de 10 conjuros sin ilustraciones podía costar media deben de plata, equivalente al salario de un mes de un trabajador cualificado. Un rollo elaborado de 30 metros con viñetas pintadas podía costar 20 deben, el equivalente a 3 años y medio de salario. Era una industria lucrativa, pero también había falsificaciones. Escribas sin escrúpulos vendían textos con errores, con conjuros incompletos, con nombres divinos mal escritos. Esto era potencialmente catastrófico. Un nombre divino incorrecto podía enfurecer a un dios en lugar de apaciguarlo. Un conjuro mal copiado podía no funcionar. El papiro de Ani incluye una advertencia al final. Este libro fue escrito por el escriba Ani con sus propias manos. No permitas que se hagan copias corruptas. Si alguien altera estas palabras sagradas, que Thoth lo maldiga, que Sekhmet devore su corazón. Es un copyright divino, una protección contra la piratería espiritual. Consideremos también la evolución artística de las viñetas. En los primeros libros de los muertos, las ilustraciones son esquemáticas, casi diagramáticas. Las figuras son rígidas, los colores planos. Pero durante el Imperio Nuevo, el arte alcanza niveles de realismo y belleza extraordinarios. En el papiro de Hunefer, fechado alrededor del 1290 a.C., la escena del juicio es una obra maestra de composición. Anubis se inclina para ajustar la balanza con precisión divina. El corazón de Hunefer y la pluma están perfectamente equilibrados. Thoth, con su cabeza de ibis, registra el resultado con elegancia serena. Amit espera cerca, pero su postura sugiere que no será necesaria. Horus, vestido con una túnica blanca inmaculada, conduce a Hunefer hacia Osiris con gestos de triunfo. Los detalles son exquisitos. Cada pluma del tocado de los dioses está individualmente pintada. Las túnicas muestran pliegues realistas. Los jeroglíficos están tallados con caligrafía perfecta. Es evidente que el artista no solo dominaba su oficio técnico, sino que sentía profunda reverencia por el tema. En contraste, algunos papiros del período tardío muestran deterioro en calidad, figuras deformadas, proporciones incorrectas, colores mal aplicados. No es falta de habilidad artística general. Egipto siempre tuvo artistas talentosos. Es el resultado de la producción en masa. Cuando los libros de los muertos se volvieron commodities comerciales, en lugar de objetos sagrados cuidadosamente preparados, la calidad inevitablemente sufrió. Pero en el apogeo del Imperio Nuevo, bajo Ramsés II y sus sucesores inmediatos, los libros de los muertos representan la cumbre de la expresión artística y espiritual egipcia. Son simultáneamente documentos teológicos, tratados morales, guías prácticas, obras de arte y declaraciones de identidad cultural. Un detalle fascinante. Algunos libros de los muertos incluyen espacios en blanco donde se insertaría el nombre del comprador, pero nunca se completaron. Arqueólogos han descubierto papiros magníficamente ilustrados donde el difunto es llamado simplemente N, un marcador de posición que nunca fue reemplazado con un nombre real. ¿Qué sucedió? Quizás el comprador murió inesperadamente antes de que el papiro estuviera terminado. Quizás no pudo pagar el precio final. Quizás simplemente se olvidó, pero el resultado es desconcertante. Un manual personalizado para la inmortalidad que nunca fue personalizado. Un alma anónima esperando eternamente ser nombrada. Estos papiros inacabados nos recuerdan que detrás de cada texto sagrado había economía,
transacciones comerciales, plazos incumplidos, esperanzas frustradas. La religión no existía en un reino platónico puro. Estaba entrelazada con la vida cotidiana, en toda su complejidad, imperfección y humanidad. El año es 650 a.C. Egipto ha sido conquistado. No por primera vez, ciertamente no será la última. Pero esta conquista es diferente. Los persas bajo Cambises II han invadido. El faraón Psamético III ha sido derrotado en la batalla de Pelusio. Egipto es ahora una satrapía, una provincia del imperio persa aqueménida. En 66, antigua capital del Delta, un sacerdote anciano llamado Utjauresnet se enfrenta a una decisión imposible. Ha servido a los faraones egipcios toda su vida, pero ahora debe decidir: ¿colaborar con los conquistadores o resistir? Elige la colaboración pragmática, convirtiéndose en consejero de Cambises. Su objetivo no es traicionar a Egipto, sino preservar su cultura y religión ante la dominación extranjera. Bajo el dominio persa, la producción de libros de los muertos continúa, pero con cambios sutiles. Los textos se vuelven más conservadores, mirando nostálgicamente hacia el pasado glorioso del Imperio Nuevo. Hay menos innovación, más repetición de fórmulas antiguas. Es como si, ante la incertidumbre política, los egipcios se aferraran a sus tradiciones como tabla de salvación cultural. Pero también hay adaptación. Algunos libros de los muertos de este periodo incluyen oraciones que implícitamente piden la liberación de Egipto de la dominación extranjera, que el orden de Maat regrese a la Tierra Negra, una referencia a Egipto, que los gobernantes falsos sean derrocados y los verdaderos herederos de Horus restaurados. Son declaraciones políticas codificadas en lenguaje religioso. Avanzamos al año 332 a.C. Alejandro Magno ha conquistado Egipto, pero a diferencia de los persas, se presenta como libertador. Visita el templo de Amón en el oasis de Siwa y es proclamado hijo del dios, faraón legítimo según la tradición egipcia. Los sacerdotes, pragmáticos como siempre, lo aceptan. Después de todo, ¿qué importa si el faraón es macedonio si respeta a los dioses? Cuando Alejandro muere y Ptolomeo, uno de sus generales, establece la dinastía tolemaica en Egipto, comienza un periodo extraordinario de sincretismo cultural. Los ptolomeos adoptan costumbres egipcias, se representan en arte tradicional egipcio, construyen templos a los antiguos dioses, pero también traen influencias griegas. El libro de los muertos se encuentra con la filosofía helénica. Y algo fascinante sucede. En la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro y convertida en capital por Ptolomeo I, vive un escriba bilingüe llamado Manetón. Es egipcio de nacimiento, pero educado en griego. Alrededor del año 280 a.C., escribe una historia de Egipto en griego, intentando hacer accesible la antigua sabiduría egipcia al mundo helenístico. Su obra, aunque solo sobrevive en fragmentos citados por autores posteriores, fue tremendamente influyente. Manetón organiza la historia egipcia en dinastías, un sistema que los egiptólogos todavía usan hoy. Pero también intenta interpretar la religión egipcia usando conceptos filosóficos griegos. Los dioses egipcios se identifican con divinidades griegas: Amón con Zeus, Thoth con Hermes, Hathor con Afrodita. Es un ejercicio de traducción cultural, pero algo se pierde en la traducción. Los griegos tienen conceptos de alma diferentes a los egipcios. Para Platón y sus seguidores, el alma psique es simple, inmaterial, eterna por naturaleza. Para los egipcios, el alma es múltiple. El Ka, el Ba, el Aj, el nombre, la sombra, cada uno con funciones diferentes. El Ka,
es el doble espiritual que permanece cerca del cuerpo. El Va es el aspecto móvil que puede viajar entre el mundo de los vivos y los muertos. El Aja es el espíritu transfigurado que alcanza la divinidad. Cuando los textos egipcios se traducen al griego, estas distinciones se simplifican o se pierden. El resultado es una versión reducida, menos compleja, de la espiritualidad egipcia. Pero paradójicamente, esta simplificación hace que las ideas egipcias sean más accesibles al mundo mediterráneo más amplio. Los misterios de Isis, un culto religioso que se propagó por todo el Imperio Romano, son esencialmente una versión helenizada de la religión egipcia. Las iniciaciones prometen conocimiento secreto que garantiza una vida después de la muerte bendecida. Los iniciados pasan por rituales simbólicos de muerte y renacimiento. Se recitan textos sagrados en latín y griego que son, fundamentalmente, adaptaciones de los antiguos libros de los muertos. El escritor romano Apuleyo, en su novela El asno de oro, escrita en el siglo II después de Cristo, describe una iniciación en los misterios de Isis. Me acerqué a los límites de la muerte, pisé el umbral de Proserpina, Perséfone. Fui llevado a través de todos los elementos y regresé. A medianoche vi el sol brillando con luz resplandeciente. Me acerqué a los dioses de arriba y los dioses de abajo, y los adoré de cerca. Es lenguaje que podría venir directamente del libro de los muertos, particularmente del Conjuro 130 sobre el viaje nocturno de Ra. La diferencia es que ahora está disponible para griegos y romanos, no solo para egipcios. La democratización de la inmortalidad se ha vuelto internacional, pero retrocedamos a Egipto mismo. En el año 30 a.C., Cleopatra VII, última gobernante tolemaica, se suicida tras la derrota ante Octavio, quien se convertirá en el emperador Augusto. Egipto se convierte en provincia romana. Y nuevamente, la pregunta: ¿sobrevivirá la antigua religión? Durante los primeros siglos del dominio romano, sorprendentemente, la respuesta es sí. Los emperadores romanos, como los Ptolomeos antes que ellos, se presentan como faraones. Construyen templos en estilo egipcio tradicional. Los sacerdotes continúan sus rituales. Los libros de los muertos siguen produciéndose, pero hay cambios sutiles. Las viñetas comienzan a incorporar elementos artísticos greco-romanos. Las figuras tienen proporciones más naturalistas, menos idealizadas. Los ropajes muestran influencia de la moda mediterránea. Los textos, mientras mantienen los conjuros tradicionales en jeroglífico, a veces incluyen traducciones o anotaciones en griego demótico, la escritura egipcia cursiva cotidiana. Un papiro particularmente fascinante del siglo I después de Cristo muestra al difunto usando toga romana en lugar de la tradicional faldilla egipcia. Pero los dioses que lo rodean, Anubis, Osiris, Horus, son puramente egipcios. Es un documento de identidad híbrida. Un egipcio que vive en el mundo romano, pero espera ser juzgado por los dioses de sus ancestros. El cristianismo llega a Egipto tempranamente. La tradición sostiene que el evangelista Marcos estableció la iglesia de Alejandría alrededor del año 60 después de Cristo. Inicialmente, cristianismo y religión tradicional egipcia coexisten, a veces en las mismas familias. Algunos egipcios son cristianos durante el día, pero mantienen prácticas tradicionales en privado. Los primeros cristianos coptos, egipcios cristianos, adoptaron muchas ideas del libro de los muertos. El concepto del juicio después de la muerte, el pesado del alma, la existencia del paraíso y el infierno, la necesidad de vivir moralmente para alcanzar la salvación. Todas estas ideas tienen paralelos directos en los textos faraónicos.
Algunos estudiosos han argumentado que el cristianismo copto es esencialmente el libro de los muertos, reescrito con Jesús en el lugar de Osiris. Es una simplificación excesiva, pero no completamente incorrecta. El Apocalipsis de Pablo, un texto cristiano copto del siglo III después de Cristo, describe el viaje del apóstol Pablo a través de múltiples cielos, cada uno con guardianes que debe pasar mediante palabras de poder. Es estructuralmente idéntico al viaje del difunto a través de las puertas del Duat en el libro de los muertos. Pero el cristianismo, a diferencia de los cultos de misterios helenísticos, era exclusivista. No permitía sincretismo fácil. A medida que el Imperio Romano se cristianizaba oficialmente en el siglo IV después de Cristo, la presión sobre la religión tradicional egipcia aumentó dramáticamente. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I emitió decretos prohibiendo todos los cultos paganos. Los templos egipcios fueron cerrados o convertidos en iglesias. Los sacerdotes fueron dispersados. La producción de libros de los muertos cesó. Imaginemos la escena en el templo de Isis, en la isla de Philae, uno de los últimos bastiones de la religión tradicional. El año es 450 después de Cristo. Un sacerdote anciano, el último que sabe leer jeroglíficos, talla una inscripción final en la pared del templo. Es el último texto jeroglífico conocido de la antigüedad. Después de él, el conocimiento se perderá durante 1400 años. El sacerdote sabe que es el fin. La cadena ininterrumpida de tradición que se extendía 3500 años hacia atrás está a punto de romperse. Los textos sagrados que garantizaban la inmortalidad ya no serán copiados. Las tumbas ya no serán equipadas con libros de los muertos. Los dioses antiguos caerán en el olvido. Pero el sacerdote también sabe algo más. Las ideas no mueren tan fácilmente como los imperios. Los conceptos que los egipcios desarrollaron, el juicio moral después de la muerte, la posibilidad de transformación espiritual, la importancia del conocimiento y la conducta ética. Estas ideas han sido absorbidas por el cristianismo, el islam y las tradiciones esotéricas del Mediterráneo. Vivirán, aunque en formas transformadas. El último libro de los muertos que se produce probablemente data del siglo IV después de Cristo. Es modesto comparado con los esplendores del Imperio Nuevo. El papiro es de calidad inferior. Las ilustraciones son esquemáticas, pero contiene los conjuros esenciales, la confesión negativa, el pesado del corazón, la transformación en Ajaaka, quien lo encargó, cuyo nombre se perdió cuando la tumba fue saqueada siglos después, depositó en ese rollo modesto la misma esperanza que los faraones de la antigüedad, que el conocimiento vencería a la muerte, que el espíritu era eterno, que la justicia cósmica prevalecería, y luego silencio. Durante más de 1000 años, los libros de los muertos yacieron ocultos en tumbas selladas, esperando. El año es 1799 después de Cristo. Un soldado francés llamado Pierre-François Bouchard está trabajando en fortificaciones cerca de la ciudad de Rosetta, en el delta del Nilo, cuando su pico golpea algo duro. Es una estela de granito negro con texto en 3 escrituras, jeroglífico, demótico y griego. Es la piedra de Rosetta y cambiará todo. Durante siglos, los jeroglíficos habían sido un misterio impenetrable. Los eruditos europeos sabían que Egipto tenía una civilización antigua. Podían ver las pirámides y los templos, pero no podían leer las inscripciones. Algunos pensaban que los jeroglíficos eran puramente simbólicos, no un lenguaje real. Otros creían que contenían sabiduría mística codificada. En 1822, Jean-François Champollion
Jean-François Champollion, un brillante lingüista francés, logró descifrar los jeroglíficos usando la piedra de Rosetta como clave. Fue un momento de revelación comparable al redescubrimiento de los textos clásicos durante el Renacimiento. De repente, 3000 años de historia y pensamiento egipcio se volvieron accesibles. Los egiptólogos comenzaron a traducir los textos de las tumbas y descubrieron el Libro de los Muertos. El primero en usar este nombre fue Carl Richard Lepsius. Carl Richard Lepsius, egiptólogo alemán, quien en 1842 publicó una edición del papiro conservado en el Museo de Turín. Tituló su obra Das Totenbuch der Ägypter, el libro de los muertos de los egipcios. El nombre pegó, aunque como hemos visto, no es exactamente preciso. Los egipcios lo llamaban Libro de la Salida al Día. Las primeras traducciones fueron defectuosas. Los eruditos victorianos del siglo XIX proyectaban sus propias sensibilidades religiosas en los textos. Intentaban encontrar monoteísmo donde había enoteísmo. Buscaban moralidad cristiana donde había ética contextual. Algunas traducciones eran francamente fantasiosas. Sir E. A. Wallace Budge, Sir E. A. Wallace Budge, conservador del Museo Británico, publicó en 1895 The Egyptian Book of the Dead, que se convirtió en la traducción estándar en inglés durante décadas. Pero Budge no era lingüista entrenado. Sus traducciones, aunque poéticas, contenían errores significativos. Interpretaba mal palabras, inventaba significados, imponía interpretaciones espiritualistas que no estaban en el texto original. No fue hasta el siglo XX, con eruditos como Raymond O. Faulkner y John Osman, que obtuvimos traducciones académicamente rigurosas basadas en comprensión lingüística sólida y contexto cultural apropiado. Pero el daño, o quizás el enriquecimiento, ya estaba hecho. El Libro de los Muertos había capturado la imaginación popular. A finales del siglo XIX y principios del XX, Egipto se convirtió en obsesión cultural. La egiptomanía invadió la arquitectura, la moda, el arte. Edificios neoclásicos incorporaban motivos egipcios. Las mujeres usaban joyas inspiradas en diseños faraónicos. Los artistas pintaban escenas orientalistas imaginativas. Y en círculos ocultistas y esotéricos, el Libro de los Muertos se convirtió en texto sagrado. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, sociedad secreta fundada en 1888 en Londres, incorporó textos egipcios en sus rituales. Aleister Crowley, el infame ocultista británico, se declaró reencarnación del sacerdote egipcio Ankh-F-Enkhonsu-Enj-F en Jonsu, basándose en un papiro funerario en el Museo de El Cairo. La Teosofía, movimiento espiritualista fundado por Helena Blavatsky. Helena Blavatsky afirmaba que los antiguos egipcios poseían conocimiento esotérico transmitido desde la Atlántida. El Libro de los Muertos, según los teósofos, era un manual de iniciación en misterios cósmicos que la humanidad moderna había olvidado. Mucho de esto era, por supuesto, fantasía proyectada. Los ocultistas occidentales leían en el Libro de los Muertos lo que querían encontrar: validación de sus propias creencias en magia, reencarnación, evolución espiritual. Ignoraban o minimizaban aspectos que no encajaban en sus sistemas, como el fuerte énfasis egipcio en la resurrección corporal versus el espiritualismo occidental que desprecia el cuerpo. Pero esta apropiación cultural, por problemática que fuera académicamente, aseguró que el Libro de los Muertos permaneciera culturalmente relevante. Generó interés continuo.
que financió excavaciones arqueológicas y estudios académicos. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. Howard Carter, en 1922, fue un momento cultural definitorio. Aunque la tumba, saqueada parcialmente en la antigüedad, contenía miles de objetos, no tenía un libro de los muertos completo. Pero los artefactos, los ataúdes dorados, la máscara funeraria icónica, todos estaban imbuidos con la teología que conocemos del libro de los muertos. El sarcófago más interno de Tutankamón está cubierto de textos del libro de los muertos. Las paredes de su cámara funeraria muestran el viaje del joven faraón a través del Duat. Es el libro de los muertos materializado en 3 dimensiones, en oro y lapislázuli. Las fotografías de la tumba circularon globalmente. Millones de personas que nunca podrían visitar Egipto vieron estas imágenes en periódicos y revistas. La espiritualidad egipcia antigua se volvió parte de la conciencia global. En el siglo XXI, el libro de los muertos continúa fascinando. Aparecen películas, novelas, videojuegos, a menudo mal representado, ciertamente, convertido en prop de horror o fuente de maldiciones mágicas en narrativas pulp, pero también ha inspirado obras serias de arte y literatura. El poeta británico Geoffrey Hill, Free Hill, escribió The Book of Baruch by the Gnostic Justin, un poema largo que dialoga con los libros de los muertos egipcios y gnósticos. El novelista Norman Mailer publicó Ancient Evenings, Noches Antiguas, una recreación imaginativa de la vida en el Egipto del Imperio Nuevo, saturada de conocimiento del libro de los muertos. Los académicos continúan descubriendo nuevos papiros, refinando traducciones, debatiendo interpretaciones. En 2005, el egiptólogo alemán Burkhard Backes publicó un análisis computacional de la distribución de conjuros en diferentes manuscritos, revelando patrones que sugieren diferentes escuelas de escribas con preferencias regionales y temporales. Las técnicas modernas de imagenología permiten leer textos en papiros demasiado frágiles para desenrollar. La fotografía multiespectral revela inscripciones desvanecidas invisibles al ojo desnudo. El análisis de ADN de las momias proporciona contexto biográfico para los dueños de libros de los muertos. Pero quizás el legado más profundo del libro de los muertos no está en la academia, sino en las ideas que sembró en la conciencia humana. La noción de que la muerte no es el fin, sino una transformación, que el universo es fundamentalmente justo, que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden nuestra vida mortal, que el conocimiento y la sabiduría pueden guiarnos a través de las transiciones más difíciles, que merecemos ser juzgados por la totalidad de nuestra vida, no solo por nuestros peores momentos. Estas ideas, que los antiguos egipcios articularon hace más de 4000 años, resuenan aún hoy. Las encontramos en la mayoría de las religiones mundiales. Las vemos reflejadas en sistemas éticos seculares. Las reconocemos en nuestros propios miedos y esperanzas cuando enfrentamos la mortalidad. El egiptólogo John H. Taylor escribió: "El libro de los muertos es el primer intento sistemático de la humanidad de responder a la pregunta más fundamental: ¿qué sucede cuando morimos? Y más importante aún, ¿cómo debemos vivir para asegurar un buen destino?". Estas preguntas no tienen respuestas definitivas. Cada cultura, cada época, cada individuo debe luchar con ellas nuevamente. Pero el libro de los muertos nos muestra que nuestros ancestros lejanos lucharon con las mismas preguntas y encontraron respuestas que les dieron consuelo, esperanza y guía moral. En los museos del mundo, detrás de vitrinas de vidrio, los libros de los muertos descansan silenciosos. El papiro se ha vuelto marrón y frágil. Los pigmentos se han desvanecido. Los nombres de los difuntos que una vez protegieron son en su mayoría olvidados, pero las palabras permanecen.
Los conjuros todavía existen, preservados por la sequedad del desierto egipcio y el cuidado de conservadores modernos. Y en un sentido muy real, aún funcionan. No mágicamente, quizás. La muerte sigue siendo inevitable. No hay evidencia de que recitar el conjuro 125 altere nuestro destino post-mortem. Pero estas palabras cumplen su propósito de otra manera, conectándonos con la cadena ininterrumpida de humanidad que se extiende desde el presente hasta el pasado más distante. Cuando leemos el libro de los muertos, escuchamos las voces de personas que vivieron y murieron hace milenios. Sus cuerpos son polvo, sus ciudades son ruinas, pero sus esperanzas, sus miedos, su búsqueda de significado y trascendencia, eso permanece. Eso es inmortalidad real. Entonces, viajeros nocturnos, ¿qué nos dice el libro de los muertos sobre nosotros mismos? Vivimos en una época donde la muerte se esconde. Los hospitales reemplazan las cámaras mortuorias familiares. Los moribundos están aislados. Evitamos hablar de mortalidad como si el silencio pudiera mantenerla a raya. Los antiguos egipcios hicieron lo contrario. Colocaron la muerte en el centro de su civilización, no con morbosidad, sino con esperanza radical. Creían que prepararse para la muerte era prepararse para la vida, que meditar sobre el juicio final nos hace vivir mejor hoy, que conocer los nombres del miedo le quita su poder, que transformarse en luz espiritual comienza mucho antes de que el corazón deje de latir. 4000 años después, quizás necesitamos esa sabiduría nuevamente. No los conjuros específicos, necesariamente. No los nombres de dioses en los que ya no creemos, pero sí el espíritu subyacente. La valentía de enfrentar nuestra mortalidad directamente. La humildad de someternos a evaluación moral. La esperanza de que hay algo más allá de este breve momento de conciencia. El libro de los muertos nos recuerda que nuestros ancestros no eran primitivos ingenuos aterrorizados por supersticiones. Eran pensadores sofisticados luchando con preguntas eternas. Y sus respuestas, talladas en piedra y escritas en papiro, han sobrevivido cuando imperios enteros se desmoronaron en polvo. Esa es una inmortalidad que ningún conjuro puede garantizar, pero que el esfuerzo humano genuino puede alcanzar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te sorprendió más del viaje espiritual egipcio? ¿Hay algo en tu propia tradición cultural que resuena con estas ideas antiguas? ¿Qué conjuro del libro de los muertos te gustaría llevar contigo? ¿La transformación? ¿El juicio justo? ¿O simplemente el conocimiento de que la muerte no es el final? Y si hay un tema histórico que te gustaría que exploremos en futuras noches, déjalo en los comentarios. Leemos cada uno. Somos comunidad de buscadores nocturnos, viajando juntos a través del tiempo. Si este viaje a las orillas del Nilo antiguo te ha movido, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos rincones fascinantes de la historia humana, siempre con esta mezcla de rigor académico y reverencia contemplativa, porque creemos que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Vive en nosotros, en nuestras ideas, en nuestras preguntas, en nuestra búsqueda continua de significado. Suscribirte nos ayuda a continuar este trabajo. Nos permite dedicar las horas de investigación que cada episodio requiere. Nos conecta contigo, nuestra comunidad de soñadores históricos. La noche avanza, viajeros. Las estrellas giran sobre nosotros como lo hicieron sobre los sacerdotes de Tebas hace 3000 años. Los mismos patrones celestiales que ellos llamaban los imperecederos. Orión, Sirio. Las constelaciones que marcaban las estaciones del Nilo y las horas del Duat. Esta noche, mientras te preparas para dormir, recuerda que el sueño siempre fue, para los egipcios, un pequeño ensayo de la muerte. Cada noche,
Elba salía del cuerpo para vagar por los reinos del sueño. Cada mañana regresaba, y el durmiente resucitaba como Ra en el horizonte oriental. Así que descansa bien, y que tu corazón, cuando finalmente sea pesado en la balanza cósmica, sea ligero como la pluma de la verdad. Buenas noches desde Somnialis. Y como dirían los antiguos, que puedas salir al día, que puedas ser justificado de vos, que tu nombre perdure.